Y hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Maraibet Ramírez Viviano. Yo soy de la iglesia de Guerrero, los Guerreros de Jehová. Mi papá es el pastor Caritino Ramírez Joachín. Y bueno, quiero compartirle un pedazo solamente de mis experiencias que yo he tenido. Cuando el Señor a mí me levantó, yo era muy atacada por demonios. A mí me daba miedo, la verdad, irme, a pesar de que el Señor hacía cosas conmigo, me mostraba cosas en la iglesia. En la iglesia tenía experiencia como mirar a los ángeles, y a pesar de que yo tenía eso, también a mí me atacaban mucho los demonios. Tal vez hay personas que no creen esto, ¿verdad? Yo fui atacada por los demonios, a pesar de que cuando el Señor me levantó, y siempre yo ahí estaba constantemente buscando al Señor. Y la verdad, después que yo miraba cosas lindas, los ángeles, después a mí me vino una batalla, una guerra contra demonios. Y yo jamás me di por vencida, a pesar de lo que yo sufría. En las noches, cuando yo salíamos de los servicios de la iglesia, yo me iba ya pues a descansar. Cuando yo estaba descansando ya para quedarme dormida, de repente venían a mí los demonios. Venían demonios, y yo veía como sombras negras, oscuras, sobre las cortinas de mi casa. Yo veía muchas sombras negras, esas sombras negras. Y cuando yo iba ya para quedarme dormida, venían sobre mí, se apoderaban los demonios, caían sobre mi cuerpo y empezaban a hacer conmigo lo que ellos querían, a jugarme, a hacer como a vengarse de mí. Cuando yo ya estaba casi como dormida, entonces yo empezaba a ser atacada por esos demonios. Y yo le decía al Señor: Señor, despiértame, Señor, despiértame. Le decía: despiértame, despiértame. Porque los demonios me atacaban muy, muy feo. Y ya después a mí, yo cuando le pedí al Señor que me despertara, Él me despertaba, y de momento se desaparecían. Entonces, cuando los demonios veían que yo despertaba, desaparecían. Entonces yo me inclinaba a orar y le decía: Señor, tú estás conmigo, me cubro con tu sangre. Y yo ahí estaba invocando al Señor, y yo me daba miedo, como carne uno siente miedo. Me daba miedo quedarme dormida. Yo cada vez que llegaba la noche, cada vez yo sabía que los demonios iban a estar esperándome, porque a veces yo miraba como arriba de mi casa los demonios ya estaban esperándome. Y entonces yo tenía ese miedo, y siempre me postraba yo a orar y le decía: Señor, ya voy a descansar, me pongo en tus manos, cúbrame con tu sangre, quita todo estorbo. Y entonces yo me ponía en las manos del Señor, porque yo sabía que los demonios iban a venir a mí otra vez a atacarme. Entonces, tal vez quizás los demonios se vengaban, amén, a pesar de que yo recibía experiencias bonitas en la iglesia. Llegaba de la iglesia alegre, gozosa por lo que el Señor me había dado, pero llegaba a mi casa
y los demonios llegaban a vengarse de mí. Y entonces yo siempre tenía miedo y siempre cada vez que yo ya estaba por quedarme dormida, siempre los demonios siempre hacían lo mismo, venían y empezaban a jugar conmigo, me cargaban de los cabellos, no sabían ni qué hacerme a mí. Y entonces después el Señor me dijo que yo tenía que orar 4 horas diarias. No recuerdo por cuánto tiempo el Señor me pidió esto. Entonces yo empecé con la oración y después de que yo empecé con las oraciones, una vez yo estaba en el cuarto orando, y entonces frente de mí, donde yo me postré a orar, tenía una muñeca como de recuerdo. Entonces cuando yo me postré a orar, tal vez llevaba una media hora o más de media hora que yo estaba orando. Y ya después, cuando yo me puse a orar, yo miré que la muñeca empezó a cambiar su rostro. Todas muñecas siempre reflejan una sonrisa, pero entonces yo vi cómo la muñeca empezó a cambiar su rostro, y la muñeca empezó a mirarme con odio, como queriéndose aventar hacia mí. Y entonces ya de allí yo me entró miedo al ver que la muñeca empezó a moverse y movía su cabeza, y empezó como a gruñirme los dientes. Entonces ya después la muñeca empezó a hablar, más bien el diablo empezó a hablar a través de esa muñeca, y me dijo: prepárate tú y tu iglesia. Si realmente, dice, vamos a ver si realmente ustedes son guerreros como dicen. Y entonces, y yo me quedaba asombrada porque nunca había visto una muñeca así, de esa forma. Y entonces la muñeca, el diablo a través de esa muñeca me volvía a decir otra vez: prepárate tú y tu iglesia para una batalla, para una guerra. Y entonces me volví a repetir eso muchas veces, y me decía: vamos a ver si realmente son guerreros como dicen. Y entonces yo a la vez tenía miedo, y a la vez le dije: Dios mío, dame valentía, ayúdame, dame ese valor para yo hablarle al diablo. Entonces yo, a pesar de que el diablo me decía y me repetía muchas veces eso: prepárate para una batalla, prepárate para una guerra, tú y tu iglesia. Entonces yo sentí como algo me impulsó, algo fuerte desde mi ser me impulsó, y le hablé con valor al diablo, y le dije: cuando quieras, acuérdate que más grande y más fuerte es aquel que está con nosotros que tú ya estás vencido, yo le decía. Y el diablo se reía, y yo le volví a decir: tú estás vencido. Y me decía: pues prepárate tú y tu iglesia. Y cuando vi que de repente desapareció eso, el rostro de esa muñeca se volvió a su normalidad. Entonces después yo sí la iglesia pasamos por luchas, por momentos difíciles, y me acordaba de lo que el diablo me había dicho a través de esa muñeca. Entonces yo después que yo terminé con eso, los días que el Señor me pidió de oración, yo cumplí con el Señor. Yo miré muchas cosas, la verdad, porque el Señor me pidió estas oraciones. Y pues la verdad, yo aún seguía siendo atacada por demonios. Yo seguía siendo atacada por demonios, porque yo sabía que el diablo no estaba contento. Yo sabía muy bien. Y entonces siempre los demonios venían a mí tratando de vengarse, porque las cosas que yo tenía en la iglesia
pues eran unas experiencias hermosas. Y yo me gozaba teniendo esas experiencias, pero siempre, vuelvo a repetir, yo era muy atacada. Entonces los demonios venían y me atacaban, y me atacaban, y me atacaban constantemente. A veces tenía miedo quedarme yo sola a dormir en el cuarto. Yo le decía a mi papá, yo no quiero dormir sola, yo quiero que alguien esté conmigo, porque como carne uno siente mucho miedo. Entonces ya después el Señor le dijo a mi papá, a través de otro vaso profético, le dijo: tú no debes de dejar a tu hija que duerma sola, porque los demonios andan buscando cómo vengarse. Cuando después el Señor dio esa palabra, ya no me dejaban sola, siempre allí estaban conmigo. Yo y otras hermanas más que éramos vasos, ahora sí que el Señor nos levantó, también éramos muy atacadas por demonios. Entonces yo siempre así me atacaban y me atacaban, y llegó el momento en que yo la verdad me molesté mucho. Llega el momento en que me cansé de que los demonios siempre hacían conmigo lo que querían, me juzgaban, y entonces yo me enfadé, yo me molesté mucho, y entonces llegó el momento en que cuando los demonios llegaron a mí y esperándome para que yo me quedara dormida, yo me les levanté y les dije yo: si ustedes siguen atormentándome, yo voy a levantarme a orar. Yo siempre voy a estar constantemente orando. Si ustedes me siguen atormentando, y voy a levantar a mi papá y vamos a reprenderlo y lo vamos a mandar a los abismos, yo le decía. Entonces ya después los demonios venían otra vez para probar lo que yo decía, porque siempre el diablo prueba tus palabras también, si vas a actuar, si realmente es verdad lo que tú expresas con tu boca. Entonces los demonios venían a mí y me seguían atormentando, y yo volvía a parármeles y le decía: ya llegaron otra vez, váyanse. Y yo les empezaba a hablar con valor, y le decía: váyanse, porque si no yo me voy a levantar y voy a orar más, y voy a levantar a mi papá y vamos a mandarlos a los abismos. Yo siempre le hablaba con esa autoridad, porque yo ya me había molestado mucho de que siempre y en las noches llegaban a atormentarme, siempre en la noche yo no podía dormir tranquila. Entonces yo siempre los reprendía y hasta que llegó que me les paré yo con autoridad, les hablé sin miedo, sin temor a nada. Yo me les paré, y entonces después los demonios se fueron alejando de mí. Ahí el Señor me enseñó que si tú le tienes miedo a los demonios más vienen a ti y más te atormentan. Pero si tú te levantas con poder, si tú te levantas con esa autoridad y tú le hablas fuertes al diablo y a sus demonios, huyen de ti. Entonces yo allí aprendí cosas, cada cosa que yo, experiencias que tengo cada día, voy aprendiendo de lo que el Señor me va enseñando, lo que yo voy cada día viendo, lo que yo voy pasando. Entonces yo aprendí que no tenemos que tenerle miedo al diablo, no tenemos que tenerle miedo a los demonios, sino que levantarnos, porque Dios nos ha dado el poder y la autoridad. La palabra de Dios dice: resistid y el diablo huirá de vosotros. Entonces yo siempre ahí estuve, nunca me dejé, nunca me rendí, porque a veces hay personas que buscan a Dios, y como el diablo se levanta contra ellos, dejan de buscar a Dios, todo por el miedo, todo por el temor al diablo, a sus demonios. Pero eso no es la voluntad de Dios, que nosotros nos demos por vencido, sino que cada día levantarnos con poder, levantarnos con autoridad, porque el diablo es lo que quiere él, vernos destruidos, vernos apagados. Entonces mis consejos que les doy es que no se den por vencidos, sea la lucha, la prueba, lo que estés pasando, no te des por vencido. La victoria es nuestra, Dios lo ha dicho. Y entonces yo les animo cada día
a aquellos que me están viendo, a que no se den por vencidos, a que no se rindan. Se los digo porque yo lo viví. Entonces, siempre Dios nos da algo para aprender cada día. Entonces, yo les animo a que cada día sigan hacia adelante, que no se den por vencidos. Recuerden que solamente los valientes heredarán el reino de los cielos. Entonces, debemos de cada día proseguir hacia adelante, debemos cada día de levantarnos hacia adelante y entonces seguir cada día. Y pues yo te animo a que sigas, no te des por vencido, no dejes de buscar a Dios, sigue buscando a Dios, levántate. Dios está buscando personas a quien les den el tiempo a Él solamente. Entonces yo les animo a que prosigan hacia adelante y que no se den por vencidos, amén. Y yo pues es todo lo que yo puedo compartirles. Que Dios les bendiga.